Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Voy a intentar presentar las ideas de este trabajo elaborado para el Congreso en Ciencia, Tecnología e Innovación. El título de mi trabajo es Filosofía y Cultura Técnica, notas sobre el proyecto educativo de Gilbert Simondon. Como mencioné en una exposición anterior, creo que reabrir la pregunta por la tecnología en el contexto actual y bajo la coyuntura de la pandemia es algo fundamental para abordar diferentes campos de conocimiento, y creo que la educación no es ajena a estos procesos. Nos sirve no solamente para pensar estrategias que nos permitan sobrellevar los procesos formativos en estos tiempos, donde la tecnología se ha vuelto un elemento fundamental, sino también para repensar nuestros procesos formativos a lo largo de la historia. Esos procesos formativos ligados a la tecnología y ligadas a ciertas dinámicas que nos llevaron a pensar un modelo educativo o un proyecto educativo como eje central de nuestros procesos de formación. Si consideramos desde la perspectiva de Gonzalo Aguirre el proyecto simondoniano de la educación, podríamos decir que este proyecto se expresa en la distinción básica nietzscheana entre educador y profesor. El primero muestra cómo autoeducarse para acceder a un saber por uno mismo, mientras que el segundo solo transfiere esquemas de conocimiento sin participar. Esta distinción hace juego a su vez con el diagnóstico nietzscheano del debate entre cultura y civilización, entre lo que podríamos llamar formación histórica, Bildung, alemana, en la instrucción racional francesa. Desde la perspectiva de Aguirre, tal oposición condicionó el pensamiento sobre la técnica y la educación durante el siglo XIX y al menos la primera mitad del siglo XX, colocando a la cultura como un saber humanista, es decir, como una formación histórica, y la civilización como un saber técnico, es decir, como una instrucción racional. Desde la perspectiva de Simondon, cultura y civilización constituyen símbolos recíprocos que no pueden reducirse a una mera fuente de imágenes y arquetipos en el primer caso o a una mera fuente de progreso técnico en el segundo. Dicha reciprocidad tiene como antecedente un fondo común que podría reconocerse dentro de la ontología simondoniana en el proceso de individuación o en la expresión de una primera fase mágico primitiva de ese proceso. Dentro de este marco interpretativo, la tecnicidad va a constituir una de las dos fases de ese modo de existencia del conjunto constituido por el hombre y el mundo. Para Simondon, la tecnicidad es el resultado del desfasaje de un modo de ser único en el mundo, el modo mágico, mientras que el modo que equilibra la tecnicidad es el modo de ser religioso. La unidad mágica primitiva se desdobla en el modo del ser técnico y en el modo de ser religioso, y el punto neutro de este desdoblamiento aparecerá en el pensamiento estético, que no constituye un modo, sino una especie de recuerdo permanente de la ruptura de esa unidad mágica primitiva. A su vez, nos dice Simondon, cada fase se va a desdoblar en un mundo teórico y en un mundo práctico, provocando la emergencia de un nuevo proceso de mediación. El saber científico va a mediar entre las técnicas y el modo práctico, y el pensamiento ético va a mediar entre el modo teórico y el modo práctico de la religión. A partir de estos desdoblamientos de la tecnicidad se escinde la ciencia de la industria, lo que va a permitir el desarrollo tecno-racional del capitalismo sobre esta distinción, ¿no? Es decir, sobre esta base se distingue el trabajo intelectual del trabajo manual como una variación de esa distinción entre los saberes teóricos, que lo podríamos poner del lado de los saberes humanistas, y los saberes prácticos del lado de los saberes técnicos, que están presentes en el proyecto ilustrado. Desde la perspectiva de Gonzalo Aguirre, este va a ser un punto clave para poder entender esta escisión entre lo que podríamos llamar cultura y técnica. Tales distinciones han generado posiciones que van a oscilar entre la tecnofilia y la tecnofobia para interpretar y desentrañar el problema de lo humano con lo técnico, y esto va a habilitar a Simondon para denunciar el estado de la filosofía de la técnica actual de su época. Simondon lo que piensa es que
se encuentra en un estado de alienación. Esta alienación no describe la relación entre el hombre y sus invenciones, sino entre ésta y el pensamiento que se hace cargo, que creo que es justamente uno de los aportes más importantes para reflexionar desde el punto de vista del pensamiento de Simondon, que es intentar elaborar como un rastreo de cuáles son los pensamientos que se hacen cargo para reflexionar sobre los procedimientos técnicos. Es decir, cuando pensamos reabrir la pregunta por la tecnología, comenzamos o deberíamos comenzar a explorar, bueno, qué es lo que opera por detrás de estas miradas tecnofílicas o qué es lo que opera por detrás de estas miradas tecnofóbicas que terminan totalizando nuestra reflexión tecnológica y nos impiden ver en profundidad no solamente nuestro vínculo con la tecnología, sino poder explorar en la tecnología un paradigma de inteligibilidad que creo que es la propuesta más interesante que nos aporta el pensamiento de Simondon. Siguiendo en esta línea de análisis, Pablo Rodríguez nos dice que son dos las razones que podrían dar cuenta, digamos, de esta dificultad que afecta a la filosofía y la técnica. Por un lado, la primera se relaciona con la oposición entre el proyecto enciclopédico del siglo XVIII y la educación pública moderna, mientras que el proyecto enciclopédico, más allá de que establece cierta jerarquización de saberes, intentaba democratizar el acceso a los conocimientos y a los oficios. La ilustración moderna se va a consagrar, digamos, a esa partición entre saberes técnicos humanistas y saberes prácticos, teóricos humanistas, perdón, y saberes prácticos técnicos, que se van a oponer al espíritu enciclopédico. Para Simondon, el espíritu enciclopédico es uno de los elementos que intenta desarrollar este espíritu de liberación, ¿no? Él describe tres grandes espíritus de liberación a través de proyectos enciclopédicos. Un primer proyecto lo asocia al Renacimiento, que intenta escapar del dogmatismo religioso mediante un intento de retorno a la antigüedad grecolatina de un modo no dogmático y que Simondon va a llamar enciclopedismo técnico. En segundo lugar, la enciclopedia de Diderot y de Dan Lambert, que va a intentar divulgar los esquemas de elaboración de las técnicas y que bueno, va a denominar enciclopedismo técnico. Y por último, un enciclopedismo que se insinúa a través de la cibernética como un nuevo ciclo basado en el conocimiento del funcionamiento de las máquinas por parte del hombre, que le permite regular en ellas la finalidad, ¿sí? Y que Simondon va a caracterizar como una suerte de enciclopedismo tecnológico. Sin embargo, creo que este proyecto, inspirado, como mencionaba anteriormente, en una suerte de intento de salir de esta lógica de causalidad directa que estructura el modelo mecánico, la epistemología mecánica, para pasar a una suerte de epistemología recursiva, se ve impedido por una serie de cuestiones que están ligadas a procesos políticos que hacen que pensar alternativas diferentes a determinadas lógicas de funcionamiento van en desmedro de formas y expresiones de poder que ya tenemos como incorporadas y que constituyen parte de nuestras prácticas y de nuestras dinámicas en diferentes órdenes de la vida política, social y económica. Por eso creo que explorar las alternativas que nos brinda el pensamiento de Simondon, ligadas quizás a algunas profundizaciones que en mi caso creo que la podemos encontrar en el pensamiento de Yu Hui y en su noción de poder ampliar una idea de un proyecto, del proyecto de una tecnología cultural o de una cultura técnica al proyecto de una cosmotécnica que contemple la diversidad y algunas problemáticas actuales vinculadas a la ecología, vinculadas a otras áreas del saber que implican la necesidad de abrirse a una lógica que contemple diferentes perspectivas. Puede ser un camino interesante, ¿sí? El punto de partida del proyecto educativo de Simondon toma al ser técnico como un símbolo, la mitad de un todo que espera su complemento, que es el hombre. Este esquema de acción conduce al pedagogo a acordar esa espera, acercándose simbólicamente al medio técnico, el trabajo y la invención contenidas en el objeto. Tal pretensión implica lograr que el utilizador pase a tomar un lugar de constructor,
lo cual precisa que coincida con el esquematismo inscripto en el ser técnico, ser capaz de comprenderlo, pensarlo y amarlo como si fuera el propio constructor. Bueno, eso me parece que sería una síntesis de la propuesta del proyecto educativo de Gilbert Simondon. Muchas gracias.